alterar el orden. Está bien. Soy un influencer. Se nota. Presidenta, la verdad que no sé qué estamos discutiendo. Pareciera que el gobierno de Macri, la jefatura de gobierno de la Reta en la ciudad, yo tenía entendido que estábamos discutiendo un posible juicio político a la Corte, que entonces deberíamos analizar si en esa sentencia de la Corte, esa medida cautelar, la Corte procedió bien o procedió mal. Todo lo demás no tiene nada que ver con nuestra tarea. Pero de todas maneras, ya que tanto se ha hablado del tema, quiero hacer algunas correcciones y precisiones. Sobre todo respecto a la historia de este asunto, que ha sido contada de manera inexacta. En 2020, un poco antes de que se dictara el decreto 735, lo que ocurrió fue que la policía de la provincia de Buenos Aires estaba casi en un estado de sublevación, que si ustedes recuerdan, llegó a que se manifestaran en las puertas de la residencia de Olivos. Bueno, se le pidió al gobernador Kicillof que resolviera el tema, y Kicillof dijo, sí, pero yo para resolver el tema necesito plata, porque no tengo para darles el aumento. Entonces dijeron, che, ¿de dónde podemos sacar plata? Y dijeron, saquemos el a Rodríguez Larreta, que rico. Este es el verdadero origen del decreto 735. Porque la plata que se le sacó a la ciudad de Buenos Aires se la dio a la provincia de Buenos Aires. Y el resto de las provincias calladita la boca. Se ve que eso no les molestaba. Esta es la verdad. Ahora, por supuesto, ese decreto 735 fue un decreto claramente ilegal, claramente inconstitucional. Que como dijo la Corte, en la medida cautelar que aquí tanto se ha criticado, violó todas las reglas del federalismo de concertación que la Corte Suprema viene enumerando, reivindicando y aplicando desde hace muchos años. Y esa fue finalmente la razón por la cual la Corte dictó esa medida cautelar. Pero también se han dicho muchas macanas respecto de la coparticipación federal. Cuando se sancionó la ley 23.548 de coparticipación federal, había dos provincias que no existían, que eran Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso es que la coparticipación de Tierra del Fuego y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sale de la coparticipación de la Nación y se dispone por decreto. Entonces no es tan sencillo darle más fondos a Neuquén, a Río Negro, porque para eso sí hay que modificar la ley de coparticipación federal. Pero para darle fondos a Tierra del Fuego o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo es necesario cambiar el decreto que dispone qué porcentaje se le da. Y esto claramente no afecta a la provincia, ni les va ni les viene. La prueba está, lo que se le sacó a la Ciudad de Buenos Aires se lo dio a la provincia de Buenos Aires, y todas las demás provincias que tan afectadas estaban por el decreto que le daba participación a la ciudad, se callaron la boca y no dijeron nada, todas felices y contentas. Entonces, esta es la verdadera historia. La medida cautelar que dicta la Corte, insisto, está fundada en el hecho de que el gobierno nacional había violado todas las reglas del federalismo de concertación. Y entonces, ¿qué hizo el oficialismo? Nos acusa de no haber respetado la ley, la que votamos acá en el Congreso. ¿Qué hizo el oficialismo? En primer lugar, incumplió la sentencia y sigue incumpliéndola, cosa insólita. Son pocos los gobiernos en el mundo que se atreven a no cumplir una sentencia del máximo tribunal del país. Son muy poquitos y no son precisamente los mejores. Pero además de incumplir la sentencia, ¿qué hizo? Juicio político a la Corte, claro, ¿qué iban a hacer? Era la única que les quedaba. Entonces, por favor, seamos serios. Si hablamos de coparticipación, hablemos como corresponde. Tengamos presente de dónde sale la coparticipación de la ciudad, de dónde sale la coparticipación del resto de las provincias, cuál es el procedimiento para modificar la coparticipación de la ciudad y cuál es el procedimiento para modificar la coparticipación de las provincias. Ciñámonos a la, ya que el juicio político está en marcha o la investigación esta está en marcha, ciñámonos a la sentencia de la Corte y analizar si la sentencia es correcta o es incorrecta. No tengo la menor duda de que vamos a llegar a la conclusión de que la sentencia es correcta. Algo claro, que digamos todas las macanas que se han dicho hasta ahora, transversando totalmente la historia y la realidad constitucional de nuestro país. No quiero ofenderme porque se supone que esto es solo una presentación del tema y que lo seguiremos discutiendo en el futuro.